Con su venia, señor presidente. Causa número 8. Apelación 29.126 del año 2018. Seguido por la parte demandante Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana contra la parte demandada representado por el Procurador Público especializado en materia constitucional, los señores abogados Henry Carguatocto Sandoval y la abogada Sofía Salinas Cruz han solicitado el uso de la palabra, el mismo que se ha concedido de acuerdo a ley. La parte recurrente puede informar en el tiempo de ley. Muy buenos días, señores magistrados. Nos presentamos como la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana, que representa a las principales organizaciones indígenas del Perú en el ámbito de la Amazonía: Loreto, Madre de Dios, Ucayali, San Martín, Amazonas, entre otras. Hemos venido aquí a impugnar la sentencia que declara improcedente la acción popular contra el reglamento de la ley de consulta previa, tanto en cuanto a la 15ª disposición complementaria transitoria y final del Decreto Supremo 001/2012 MC, así como la resolución viceministerial número 013/2016 BMI/MC, que se relaciona con el procedimiento para la aplicación de lo dispuesto en la 10ª disposición complementaria del reglamento de la ley de consulta previa. Los impugnamos porque se genera una exoneración al derecho de la consulta previa de los pueblos indígenas en el ámbito de los servicios públicos: educación, salud, carreteras, hidrovías, líneas de tren, etcétera. Lo que estamos cuestionando es que contraviene el artículo 6 del Convenio 169, que establece que toda medida legislativa que afecta a pueblos indígenas tiene que ser objeto de consulta previa. Sobre particular, lo que se ha debatido en el proceso es si la medida, al ser positiva, no debe ser objeto de consulta previa porque se relaciona a servicios públicos de los pueblos indígenas. Tanto la guía metodológica de consulta de los pueblos indígenas del Ministerio de Cultura como el módulo de capacitación del derecho a la consulta previa del Ministerio de Cultura, como la publicación Consulta Previa Orientación para la Participación de los Pueblos Indígenas Originarios del Ministerio de Cultura, como el texto Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas u Originarios del Ministerio de Cultura, establecen que, sea positiva o negativa, la medida tiene que ser objeto de consulta previa, puesto les afecta. Además de ello, tenemos que la política de interculturalidad, tanto de salud como de educación, establece que es obligatorio dialogar con los pueblos indígenas para efectos de consultarles si la medida es idónea o no para ellos. Estas políticas se han aprobado en el marco de consultas previas. En ese contexto, nos llama poderosamente la atención que la resolución objeto de apelación no haya sido debidamente motivada, en razón a que en la mayoría de sus fundamentos básicamente señala el texto expreso del Convenio 69 o de la Ley de Consulta Previa o de su reglamento, y solamente en el 12º fundamento se señala que si de la debida coordinación de las entidades del Estado corresponde al sector salud, educación y de los respectivos servicios públicos, surge el acuerdo con los representantes de los pueblos indígenas originarios respecto a la construcción y mantenimiento de infraestructura, no requerirá ser sometido al procedimiento de consulta previa. El problema es que esa interpretación no se enmarca dentro de ninguna norma. Es una interpretación que se ha dado a la norma que se está cuestionando, que justamente exonera de consulta previa. Probablemente inducidos por los escritos de la Procuraduría, donde se señala que las coordinaciones con los pueblos indígenas van a llevar a que estos no quieran consulta previa, hayan llegado a esa conclusión. Sin embargo, y aquí quisiera centrar el debate, la Defensoría del Pueblo ha señalado sobre esta directiva
que es inconstitucional porque, no obstante que haya servicios públicos que no benefician a los pueblos indígenas, no se les consulta. Además, se señala en el oficio, en la Carta 016-2018 DP, AMC, PPI, que la directiva que exonera de consulta previa a estos servicios públicos ni siquiera hace una información adecuada porque lo hace después de que tomó la decisión. Esto es, ya se tomó la decisión, se está construyendo la carretera, se está haciendo la hidrovía y no se consultó. Y lo que señala la Defensoría del Pueblo es que incluso esa directiva, en ese aspecto informativo, debe ser modificada porque la información se está brindando cuando se ejecuta el proyecto y eso viola el derecho de participación indígena. Entonces, lo que estamos señalando nosotros es que tanto se está violando el derecho de consulta previa previsto en el artículo 6 del Convenio 69, como el artículo 2 de la Ley de Consulta Previa, como el derecho de participación ciudadana, en la medida de que, primero, no se les permite que se consulte el servicio público y, segundo, tampoco se le da información idónea debidamente y oportunamente antes que se inicie el proyecto. Y para ir concluyendo, debo indicar que la consulta previa no otorga a los pueblos indígenas derecho de veto. Lo que otorga es la posibilidad de que el Estado, con los pueblos indígenas, puedan arribar a un acuerdo para efectos de que se dé el servicio público o el proyecto de inversión de una manera intercultural. Incluso si no llegamos a un acuerdo con los pueblos indígenas, el Estado tiene la última palabra en tomar la decisión. Las consultas previas, en promedio, demoran 50 a 60 días, aunque el procedimiento establece 120 días. Y han existido casos muy exitosos donde los pueblos indígenas y el Estado se han puesto de acuerdo. Lo que estamos pidiendo es que se consulten. Tenemos dos casos que la propia Defensoría del Pueblo ha hecho ver en los oficios que se han alcanzado, como es la línea de transmisión eléctrica y la hidrovía amazónica, en que los pueblos indígenas han protestado y han hecho acciones judiciales y vía judicial se ha ordenado la consulta previa. Lo que queremos es evitar la judicialización de todos estos proyectos de servicios públicos que eventualmente, al no ser consultados, al no haberse preguntado por las afectaciones a los pueblos indígenas, van a generar conflictividad. Queremos una democracia en todo el sentido de la palabra, pero también un enfoque de interculturalidad, reconocer a los pueblos indígenas afectados que puedan dialogar con el Estado para ponernos de acuerdo en políticas públicas y en proyectos que en principio se supone que van a beneficiarlos. Y en otros casos no los van a beneficiar. En esos casos, con más razón, la consulta previa debería ocurrir, porque el servicio público, el que se señala en la directiva, que está siendo cuestionada, puede no beneficiar al pueblo indígena y tampoco sería consultada. Esto es lo que nos genera gran preocupación desde ADECEP y esperamos que con los informes de Defensoría del Pueblo y las opiniones vertidas en el expediente pueda declararse eventualmente fundada la demanda y se revoque la decisión de primera instancia. Muchas gracias. Otra parte puede informar. Muy buenas tardes, señores magistrados, señorita magistrada. En el presente caso, la Procuraduría solicita que confirme la sentencia de primera instancia que no declara improcedente, sino que declara infundada la demanda y desestima los argumentos planteados por la parte demandante. En principio, es importante tener en cuenta cuál ha sido el objeto de control en este proceso de acción popular. Como se puede revisar tanto del escrito de demanda como del escrito de apelación presentado por la parte demandante, lo que cuestionan es la 15ª disposición complementaria del reglamento aprobado por el Decreto Supremo 01-2012, Ministerio de Cultura. Y señalan que esta es la disposición que estaría estableciendo una exoneración al derecho a la consulta previa que no estaría garantizado, previsto de acuerdo a la ley y al convenio de la OIT número 169. Y que además la supuesta ilegalidad o inconstitucionalidad de la resolución ministerial sería simplemente por la vinculatoriedad que ésta tendría con la 15ª disposición. Tanto en el escrito de demanda como en el recurso de apelación no hay un solo argumento que permita determinar cuáles serían los contenidos de la directiva que habrían sido inconstitucionales o ilegales. En ese sentido, y en ejercicio del derecho de defensa del Poder Ejecutivo, el proceso ha versado y se ha desarrollado tanto con el escrito de contestación como en el de absolución y asimismo como en la sentencia misma sobre los cuestionamientos planteados
por la parte demandante en relación al reglamento y no a la resolución ministerial, cuya supuesta ilegalidad o inconstitucionalidad, repito, solamente recaería en ella por la vinculatoriedad que tiene con la norma reglamentaria. En consecuencia, esos argumentos que se plantean en esta instancia, en este informe oral, pues no podrían ser tomados en cuenta porque dejan en desventaja, afectando el derecho de defensa del Poder Ejecutivo. Eso no ha sido planteado durante todo el proceso de acción popular. Pues bien, tomando en consideración ello, la parte demandante ha hecho una exposición clara y amplia sobre la política en materia de consulta previa que ha establecido tanto el Ministerio de Cultura y que, como al ser transversal, también implica a otros sectores del Poder Ejecutivo, y que además ha señalado la obligatoriedad que tiene el Estado de realizar la consulta previa. Y esa acotación que hace la parte demandante es muy importante para tomar en consideración cuál es realmente el objeto de regulación de la 15ª disposición complementaria. Si me permiten, la 15ª disposición complementaria dice literalmente lo siguiente: la construcción y mantenimiento de infraestructura en materia de salud, educación, así como la necesaria para la provisión de servicios públicos que en coordinación con los pueblos indígenas esté orientada a beneficiarlos, no requerirán ser sometidos al procedimiento de consulta previsto en el reglamento. No dice que están exonerados del derecho a la consulta previa. El derecho a la consulta previa está regulado en la ley. La ley establece las etapas de la consulta previa. Lo que hace el reglamento, el reglamento aprobado por el Decreto Supremo 01 es establecer un procedimiento que desarrolla las etapas, los procedimientos, las acciones a tomar y los plazos establecidos y determinados para realizar esta consulta previa. Sin embargo, ello no quiere decir que se puedan implementar diferentes tipos de procedimientos para poder garantizar el derecho a la consulta previa. Es más, uno de los principios que inspira la consulta previa es el principio de flexibilidad. Este principio establece con claridad que, dada la diversidad de medidas administrativas y legislativas y las consecuencias que éstas puedan tener, los procedimientos de consulta previa deben ser adecuados para ese tipo de medidas. En consecuencia, al momento de establecer en el reglamento esta disposición, no está señalando que este tipo de servicios e infraestructura o acciones administrativas que se puedan tomar no puedan ser consultados, sino que está diciendo que este procedimiento previsto en el reglamento no es adecuado para proveer de este tipo de servicios a los pueblos indígenas. Es más, cuando la parte demandante ha hablado, ahora habla de exoneración, lógicamente, pero en los anteriores escritos ha hablado de excepción al derecho a la consulta previa. La excepción no está prevista en esta disposición, como lo hemos podido advertir, sino está prevista en otro artículo del reglamento. Está prevista en el artículo 5, en los literales K y L. En el literal K establece que las medidas tributarias, que son de índole individual y no de derechos colectivos, no serán sometidas a consulta previa. Tampoco serán sometidas a consulta previa aquellas medidas que se adopten para prevenir o atender situaciones de catástrofe, desastres naturales, emergencias sanitarias, situaciones que puedan poner en peligro a la población. Allí están contempladas las excepciones al derecho de consulta previa, no en la 15ª disposición complementaria. Por esas razones solicito a la Sala que, advirtiendo el real contenido de la 15ª disposición, desestime los argumentos planteados por la parte apelante y confirme la sentencia de primera instancia, atendiendo además que, si en el caso concreto alguna afectación al derecho de consulta previa pueda presentarse, este tipo de conflictos, como ya también es jurisprudencia reiterada de esta Corte Suprema, no se revelan en un proceso de acción popular que es de control abstracto, sino se discuten en un proceso de control concreto, como puede ser un contencioso administrativo, un proceso de amparo, que de hecho seguramente ya han sido planteados en el caso que se haya advertido o que se hayan sentido afectados en sus derechos. Muchas gracias. La doctora Rueda va a formular preguntas. Gracias, señor presidente. A la abogada de la Procuraduría Pública, por favor. En relación a la directiva, que también es materia de la demanda, ¿no? Usted señala de que no se habría argumentado, fundamentado los cuestionamientos a esta directiva, pero la directiva, de acuerdo a su propio nombre, son procedimientos para la aplicación de lo dispuesto en la 15ª disposición del reglamento. No significaría que cuando se está cuestionando esta 15ª disposición, también se está cuestionando
la directiva que regula este procedimiento? Sí, efectivamente. Lo que ocurre es lo siguiente. Lo que la Procuraduría ha sostenido y lo que la Sala también ha advertido en la Sala de Primera Instancia es que lo que ha ocurrido es que la pretensión principal está dirigida a la 15ª disposición complementaria del reglamento y la disposición accesoria está dirigida a la resolución viceministerial. Es más, porque la resolución viceministerial no ha sido cuestionada en sí misma de forma autónoma, sino por su vinculatoriedad con la 15ª disposición. En ese sentido, sí se advierte claramente cuál es el objeto de regulación de la 15ª disposición complementaria del reglamento y que ésta no afecta, porque no es una excepción al derecho de consulta previa. En consecuencia, lo que devendría es no pronunciarse sobre la resolución viceministerial por ser accesoria, ¿no? En su informe oral, ¿usted estaría planteando una interpretación específica o muy taxativa de esta 15ª disposición en cuanto a la exoneración de la consulta sería en relación al procedimiento previsto en el reglamento? Así es. Él lo dice literalmente, dice el último párrafo, no requerirán ser sometidos al procedimiento de consulta previsto en el reglamento. Ya. ¿Eso significaría para ustedes que aceptan que la consulta previa, libre e informada es un derecho fundamental? Claro, eso no se puede negar, es política del Estado. El Poder Ejecutivo lo ha reconocido también. En esta instancia no discute el Poder Ejecutivo el carácter fundamental del derecho a la consulta, ¿no? Lo que está ocurriendo aquí es una mala interpretación de la parte demandante de la 15ª disposición complementaria, ¿no? ¿Y cuál fue la intención del legislador al disponer de que en estos casos de construcción y mantenimiento de infraestructura, en varios temas, salud, educación, servicios públicos, solamente bastaba una coordinación? No. No ha dicho que baste una coordinación. En coordinación con los pueblos indígenas se va a realizar el proceso de consulta previa. Debería realizarse el proceso de consulta previa. Lo que ocurre es que hay que tener en consideración qué tipo de medidas están relacionadas con esta 15ª disposición complementaria. Como también se ha sostenido en la contestación y en la absolución, se trata de derechos fundamentales a los que está obligado el Estado no solamente por su Constitución, sino precisamente por el convenio de la OIT 169, y tiene la obligación el Estado de proveer de salud y de educación en igualdad de condiciones. Es una obligación que emana misma de los derechos fundamentales a los que se están referidos, así mismo como los servicios públicos, ¿no? Ya. Entonces, para ustedes significa que de todas maneras, en estos casos, se tiene que proceder a la consulta previa. De acuerdo a lo que establece el reglamento, en efecto, lo que ocurre es que hay que usted ha advertir… referido que su interpretación está vinculada al procedimiento. Al En relación procedimiento. al procedimiento previsto en el reglamento, que la norma dice que no requerirá ser sometida a ese procedimiento, ¿han verificado ustedes si ese no sometimiento a ese procedimiento cumple con los estándares internacionales fijados por la Corte Interamericana? Lo que ocurre es que lo que tendría que respetarse son las etapas establecidas en la ley, y eso tendría que haberse visto, tendría que haberse visto o cuestionado con las resoluciones que reglamentan este tipo de procedimientos, ¿no? Y si no ha sido cuestionado por la parte demandante, el Poder Ejecutivo no tendría cómo alegar o invocar en este proceso la constitucionalidad o inconstitucionalidad en asuntos concretos de la resolución ministerial, porque no han sido objeto del debate. Ya, pero los estándares internacionales, que pueden ser criterios de evaluación y de comportamiento de las conductas de los estados en la observancia de los derechos fundamentales, son específicos en el caso de la consulta previa. Claro, las etapas tienen que respetarse, las etapas están establecidas en la ley de consulta previa. Las etapas tienen que respetarse. Lo que ocurre es que cuando el reglamento establece las reglas del procedimiento para las etapas, establece plazos, establece acciones que deben de tomarse en cuenta, establece encargados, establece diferentes aspectos procedimentales, ¿no? Un elemento también que les cuestionan es de que la consulta, como lo dice su nombre, tiene que ser previa a la elaboración de los planes, de los proyectos, y que de acuerdo a esta resolución viceministerial no se estaría cumpliendo con ello. Bueno, eso no ha sido planteado durante el proceso, ha sido planteado recién en esta etapa de informe oral. Entonces, ¿cómo podría el Poder Ejecutivo defenderse respecto de argumentos que están planteados recién en esta etapa del proceso? Independientemente de eso, lo que tendría que verificarse es si se cumplen las etapas establecidas en la ley, ¿no?
Gracias. Al abogado de la parte demandante, de acuerdo a lo que está planteando su contraparte, de que no se estaría limitando el derecho fundamental a la consulta previa a los pueblos indígenas, sino que se está preveyendo de que no va a ser sometido al procedimiento previsto en el reglamento, ¿en qué forma esta interpretación les afectaría a los pueblos indígenas? Nos afecta fundamentalmente porque la aplicación de estas disposiciones impide que el pueblo indígena, antes que se ejecute el proyecto de inversión, pueda siquiera conocer el estudio de factibilidad, el estudio de impacto ambiental, el mismo perfil del proyecto, sino ya se está ejecutando el proyecto y se le está dando un plan informativo sobre una decisión ya tomada. O sea, ¿qué coordinación es aquella cuando ya el Estado tomó la decisión y se está ejecutando el proyecto? En ese contexto no solamente se viola el derecho a la consulta previa, sino a la participación indígena, porque en ese contexto ya no tienen ni siquiera forma de aportar. ¿Aportar a qué? Si ya se está ejecutando el proyecto. Me dicen que me van a dar el estudio de factibilidad, el instrumento de gestión ambiental. ¿Para qué me sirve si ya está aprobado y ya no lo puedo cambiar? Solamente con el único fin de que yo lo conozca, pero ya no voy a poder aportar. El enfoque intercultural está completamente ausente, porque no entiendo el tipo de desarrollo que estas poblaciones pueden aspirar. No los escucho. Y la consulta previa justamente tiene la vocación no solamente de llegar a un acuerdo con la población indígena, sino al consentimiento libre e informado. Y en última instancia, en la quinta fase de la consulta previa, el Estado toma la decisión, pero se les escucha y se dialoga con ellos. Esto es lo que los pueblos indígenas han criticado específicamente en el caso de la línea de transmisión eléctrica, que no les iba de Quito a Moyobamba, que iba a pasar por sus territorios indígenas y no los iba a beneficiar y nadie les preguntó, así como el caso de la hidrovía amazónica, que iba a pasar por todos los ríos amazónicos, iba a dragar los ríos, iba a limpiar palizadas y nadie les había preguntado. Justamente por estos dos casos es que nace esta acción, porque se dieron cuenta los pueblos indígenas que lo que en un principio pensaron que iba a ser para una pequeña escuela de unos cuantos metros, era para efectos de hacer megaproyectos que iban a impactar en sus derechos colectivos, derechos territoriales, derechos medioambientales. Esta es la razón por la que la propia Defensoría del Pueblo, en el oficio 417-2018 DPA-AMC-PPI, del 20 de noviembre del 2018, que dirige a la viceministra de Interculturalidad, le hace ver este tipo de defectos y es más, señala que la propia directiva tiene que ser modificada. Hasta la fecha no se ha modificado, la Defensoría del Pueblo lo señaló. Por eso es que nosotros hemos interpuesto a título del AIDCEP. Sí, me permite hacer la precisión, ¿no? Todo lo que ha señalado la parte demandante no se desprende de la norma objeto de control. La norma objeto de control dice claramente la construcción y mantenimiento de infraestructura en materia de salud, educación, así como la necesaria para la provisión de servicios públicos que en coordinación con los pueblos indígenas esté orientada de beneficiarlos. La coordinación es para determinar si los beneficia. No requerirán ser sometidos al procedimiento de consulta previsto en este reglamento. No habla de megaproyectos de inversión. En el caso en el que se pudiera ver afectado el derecho a la consulta previa en un caso concreto, esa supuesta afectación no se deriva de la norma objeto de impugnación. Se puede derivar de su aplicación o de su mala aplicación y ya es jurisprudencia reiterada de esta sala de que esas alegaciones en un proceso de acción popular no corresponden ser tuteladas. Es más, lo más probable es que ese tipo de alegaciones tengan su correcta aplicación a través de procesos concretos. Además de eso, cuando la ley lo establece y el reglamento lo desarrolla, cuando un pueblo indígena sienta que debió haber sido consultado y no ha sido consultado, tiene el derecho de solicitar a la autoridad administrativa o a la entidad promotora que se le incorpore para ser para someter a consulta la medida administrativa o medida legal que se estaría adoptando. O sea, no es que se dejen desprotección a los pueblos indígenas, porque la ley le permite acceder a estos derechos con los mecanismos que se han previsto como el derecho de petición o a través de una apelación a una instancia superior, como lo establece la misma ley, o en todo caso a través de los procesos constitucionales como son el amparo al que recurrentemente acceden, ¿no?
Es necesario tomar en consideración en realidad cuál es el objeto del proceso de acción popular. Lo que se plantea en este proceso por la parte demandante es que sobre la base de situaciones fácticas que pueden darse en la realidad se decida la validez de una norma con carácter general, que no establece lo que la parte demandante está señalando. Doctora, una última pregunta en relación a lo que ha señalado. Si se interpreta de que sí va a haber consulta previa, pero no de acuerdo al procedimiento previsto en el reglamento, ¿con qué procedimiento se llevaría a cabo esas consultas previas? Por ejemplo, con el procedimiento establecido en la resolución viceministerial, que repito, no ha sido cuestionada en este proceso de acción popular en el fondo. Pero ¿no? también usted ha visto que es materia de la demanda, ¿no? Claro, pero en el caso en el que hubieran cuestionado pero las disposiciones, nos hubiéramos podido defender, ¿no? Aparte de ello, ¿con qué procedimiento se llevaría a cabo la consulta? En principio sería con ese y luego podrían irse implementando otro tipo de procedimientos que respondan a lo establecido en la ley de consulta previa, que es la que establece las etapas de la consulta. Ya. Y si no tenemos un procedimiento o no seguimos el procedimiento previsto en el reglamento, significaría que el Estado peruano estaría incumpliendo su obligación de garantizar mecanismos y procedimientos previamente establecidos para el desarrollo de la consulta con todas las garantías? No, porque las etapas principales están establecidas en la ley. La consulta previa tiene que regirse por las etapas establecidas en la ley de consulta previa y que están asignadas en el... Ya, en las etapas es diferente a los estándares internacionales. Así es, están los estándares generales que deben de aplicarse. Lo vamos a revisar. Muchas gracias, señor presidente. Okay. Consejero.